¿en realidad Caín se casó con su propia hermana? Esta pregunta lleva siglos incomodando a los cristianos, así que para mantener la tradición, la iglesia ha tomado esta postura hace más de 2000 años, de que Caín se casó con una de sus hermanas. Y por más absurdo que suene eso, aún así se ven obligados a creer esta teoría, porque de lo contrario, se abriría una caja de Pandora, la cual desataría una discusión de grandes proporciones que la iglesia simplemente no quiere tener. Así que analicemos el texto según su contexto histórico y científico para ver si en realidad Caín se casó con una de sus hermanas o si aquí está ocurriendo algo más. ¿Están listos? Comencemos. Por años llevo escuchando el mismo cuento chino sobre este tema, que Caín se tuvo que haber casado con una de sus hermanas, porque ellos eran los únicos seres vivos en el planeta, así que no había nadie más con quien casarse. He visto videos de los teólogos más grandes de nuestra era, hasta los youtubers más pequeñitos, videos que pueden durar 1 y 2 horas, hasta videos que duran 1 o 2 minutos, pero al final la mayoría llega a la misma conclusión, que Caín se casó con su hermana. Pero lo mejor de todo esto es la forma en que tratan de convencerte. Te dicen que aunque la Biblia no dice que Caín tuvo una hermana, es lo más lógico que pudo haber ocurrido. Te dicen que tuvo que ser así para que Cristo pudiera nacer de la línea de sangre de Adán. Que esta es la única opción y cualquier otra alternativa es una perversión de la palabra. Pero seamos honestos, lo único que está ocurriendo aquí es que la iglesia quiere mantener su tradición. Es sencillo. Pero en este canal utilizamos la lógica en vez de la tradición y la ciencia en vez de la especulación. Así que veamos lo que dice el texto en Génesis 4:17. Caín se unió a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Nada fuera de lo normal aquí, pero la primera pregunta que nos llega a la mente por lógica lo es: si Caín se casó con su hermana, ¿no es eso incesto? ¿Algo que Dios aborrece? Pero la respuesta que ofrece la tradición cristiana es que el incesto no estaba prohibido en la época de Adán y Eva, porque esa prohibición fue instalada en la ley de Moisés en Levítico 18:9, que dice: la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Así que según la lógica de esta tradición cristiana, el incesto era permitido por Dios hasta que lo prohibió en la ley de Moisés. Y esto no puede ser más absurdo. O sea, según esta lógica, antes de la ley de Moisés, yo podía matar y robar y violar mujeres y acostarme con mi madre y tener orgías y ser homosexual y cometer cualquier tipo de acto malvado y al Señor no le molestaba, porque todavía no había llegado la ley de Moisés. ¿Acaso no se dan cuenta de lo absurdo que suena esto? La palabra dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre en el libro de Hebreos capítulo 13:8. Así que lo que es pecado hoy para Dios, también lo fue ayer y por toda la eternidad. Y no tiene que venir una ley para que Dios cambie de parecer. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 5 versos 13 y 14. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó incluso sobre los que no pecaron, quebrando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Así que el incesto y todo tipo de pecado ya existía antes de la ley de Moisés. Y aunque es cierto que la gente no sabía que estaban pecando, aún así eran culpables de dichos pecados. Y por eso morían antes de la ley de Moisés, porque aún así eran culpables delante de Dios, justo como dice Romanos capítulo 1 verso 20. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Así que nadie tiene que esperar a que Dios haga una ley para saber que están haciendo las cosas mal. Y por lo tanto, el incesto siempre fue un pecado desde el principio. Pero Dimensión, estás equivocado. En Génesis 20:12, Abraham le dice al rey Abimelech: pero en realidad ella es mi hermana, porque es hija de mi padre, aunque no de mi madre.
Y además es mi esposa. ¿Viste, Dimensión? Abraham se casó con su hermana y Dios aprobó su relación. Así que retírate con dignidad y deja de engañar a la iglesia con tu filosofía de hombres y del diablo. Eres un farsante, eres un lobo vestido de oveja, eres un falso maestro. ¿Cuándo vas a salir del closet para decirnos que en realidad eres un ateo hijo del diablo? Ok. Así que si la Biblia dice que Sara era hija del padre de Abraham, ¿en realidad significa que era su hija de sangre? Ok. Pero la Biblia dice que Lot era sobrino de Abraham. Y también dice que era su hermano en el idioma hebreo. Así que ¿cuál de las dos es? ¿Es su hermano o su sobrino? La Biblia también dice que Jesús es hijo de Dios, pero también dice que es hijo de David. Así que ¿cuál de las dos es? ¿Será hijo de Dios o de David? La realidad es que la palabra hermano en la Biblia es un poco ambigua y no necesariamente significa un hermano de sangre. Cuando la Biblia dice que Lot era hermano de Abraham, se refiere a un pariente querido que en realidad es su sobrino. Cuando dice que Jesús es hijo de David, en realidad se refiere al Mesías prometido que vendría en la descendencia de David. Lo mismo ocurre con Nimrod en Génesis capítulo 10, cuando dice que es hijo de Cus. Esto no significa que es un hijo biológico de Cus, sino que es un descendiente lejano de Cus, como está probado en la historia. Por esta misma razón, podemos entender que cuando la Biblia dice que Sara era hija del padre de Abraham, no necesariamente es una hija biológica de Tera, sino que pudo haber sido una nieta o una sobrina, lo que la convierte en una sobrina o prima distante de Abraham. Por lo tanto, su relación no es una incestuosa. Así que esta no es una buena defensa en este caso de la esposa de Caín. Pero si esto no los convence y quieren seguir pensando en que antes de Moisés el incesto era permitido, pues déjenme decirles que el mandato de no cometer incesto fue instalado antes de que nacieran Caín y Abel. Así como lo oyen, en Génesis 2:24, Dios deja un mandato de cómo debe ser un matrimonio y dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que desde el principio ya Dios había establecido que el matrimonio sería entre un hombre y una mujer de diferentes familias, porque si un hombre se casaba con su hermana, pues en realidad no abandonó a su padre y a su madre, ya que están en la misma familia. El texto es claro. Pero entonces, ¿quién era la esposa de Caín si no era su hermana? Bueno, pues aquí es donde abandonamos la tradición y abrimos la caja de Pandora. Si vamos a Génesis capítulo 4, versos 13 y 14, dice: y le dijo Caín al Señor: hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará. La pregunta que surge por lógica es la siguiente: ¿pero quién querría matar a Caín? ¿No se supone que Adán y Eva fueron los primeros humanos en ser creados? ¿Y el tercero fue Caín? Así que ¿quién podría matar a Caín? ¿Algún otro hermano que no mencione la Biblia? ¿Algún animal? ¿Algún ser espiritual? Ninguna de las anteriores. La realidad es que los que querían matar a Caín eran las personas que estaban afuera del jardín y afuera del lugar donde vivían Adán y Eva con sus hijos. Este es el contenido de la caja de Pandora que la tradición cristiana simplemente rechaza, porque eso significaría que Génesis 1 y 2 es una mentira, y también significaría que la teoría de la evolución es real, etcétera, etcétera. La realidad es que Génesis 1 y 2 no son una mentira, solo que la tradición cristiana lleva 2700 años malinterpretando dichos textos. Y aunque la teoría de la evolución está más que probada, aún así no tienes que creer en ella si no quieres, porque si Dios no utilizó la evolución, pues pudo haber hecho una segunda creación especial aparte de Adán y Eva fuera del jardín. No importa cómo lo veas, la evidencia cultural e histórica nos dice que Caín se casó con una mujer que conoció en las tierras afuera del jardín. De lo contrario, ¿cómo fue que pudo haber creado una ciudad él solo? Para eso se necesita mucha gente, ¿cierto? Y la evidencia científica nos dice que el incesto causa una aberración genética, la cual produce niños con todo tipo de problemas genéticos y deformaciones físicas. La realidad es que más del 90% de la humanidad hoy día es producto de relaciones incestuosas en el pasado, pero no entre padres e hijos o hermanos de sangre, sino entre primos cercanos y lejanos, tíos y sobrinos, etcétera, etcétera. Los monarcas de la antigüedad se casaban dentro de la misma familia para mantener el poder por más tiempo, y la evidencia nos muestra que cuando se unían entre hermanos o entre padres e hijos,
el resultado era catastrófico. Pero cuando se unían entre primos o tíos y sobrinos, el daño no era fatal. Y tenemos evidencia de esto en el faraón Tutankamón, cuyos padres eran hermanos, naciendo así con deformaciones y enfermedades que acortaron su vida grandemente. Así que la ciencia prueba que el incesto es dañino para la raza humana y no es cosa del pecado como dice la tradición cristiana, que como no existía tanto pecado en el principio, pues la genética no se veía afectada por el incesto. Eso, aparte de ser ignorante, es totalmente ridículo, que quieran espiritualizar cada cosa con tal de mantener sus tradiciones. La realidad es que científicamente el incesto es una aberración desde el primer día del mundo. Bíblicamente también es una aberración y desde el principio y no desde la ley de Moisés. E históricamente también es una aberración. Así que dejen sus tradiciones atrás y empiecen a abrir sus mentes a la verdad de nuestro Dios, la verdad de la Biblia y la verdad de la hermosa creación de nuestro Señor Jesús. Caín se casó con una mujer que ya existía afuera del jardín. No importa si estas personas fueron producto de la evolución o de alguna creación especial, pero de que ya existían personas afuera del jardín es un hecho irrefutable. Y la Biblia lo respalda. Así que por favor, la próxima vez que vayan a escribir algún artículo o hacer un video sobre algún tema en particular, hagan las investigaciones correctas. Leer la Biblia es bueno, pero no pretenda tener la interpretación correcta sin antes haber investigado lo que dice la ciencia, o la historia, la filosofía, o la misma lógica. Mientras no nos despeguemos de la tradición, nunca entenderemos lo que la palabra realmente nos tiene que decir. Si te gustó este video, recuerda que nos puedes apoyar haciendo una donación a nuestro PayPal, comprando mercancía en nuestra tienda o haciéndote un miembro de nuestra página de Patreon. El link está en la descripción. Recuerda suscribirte y dejar un like. Y déjame tu opinión en los comentarios. Y nunca olvides que la verdad se encuentra en los secretos.